Muchos temas que conversar. Sí, muy habitual que ahora. Ah, estaría buena esa. Que sea una conversación interesante. Preparado, estudiado, cuidado. Gracias. Max, yo me pondría una chaqueta. ¿Sí? Sí. La ausencia de Baquedano es el gran tema del fin de semana. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Sí? Que podrían haberse repetido. Momentos más. Hola. ¿Cómo está, presidente? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Un domingo que cierra muy, pero muy noticioso lo que ha ocurrido en materia política, lo que ocurrió con el caso de General Baquedano, lo que las semanas que vienen, que se acercan los días claves de las elecciones. Constanza Santamaría, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzó la franja electoral, ¿cierto? Ya estamos en plena etapa de campaña y estamos también en el fin de semana en que toda la región metropolitana está en fase 2 y en cuarentena. Ese es el contexto para comenzar este programa con nuestros invitados. Tenemos a nuestros panelistas, tenemos a un ex ministro de Salud y tenemos también a un precandidato presidencial. Que es ex ministro de Defensa, Exactamente. donde la materia ha sido particularmente sensible. Así que imperdible Estado Nacional de hoy. Muy bienvenido. Tenemos todas nuestras camas ocupadas, tenemos todos nuestros ventiladores mecánicos también ocupados. Todos los indicadores dicen que la clave es restringir la movilidad. En la noche las personas tienden a tener mayor interacción social. El toque de queda, las cuarentenas eternas y los controles ya no están dando resultados. Estar en fase 2 significa una situación epidemiológica extremadamente mala, al punto de estar muy cercana a la fase 1, que es cuarentena total. Cualquier medida que permita relajar las conductas de las personas nos va a hacer aumentar el número de pacientes. A partir de este sábado a las 5 de la mañana, todas las comunas de la región metropolitana estarán en transición. Respire profundo. Valoramos los anuncios hechos por el Gobierno de Chile que van en la línea de las recomendaciones realizadas como comunidad médica en conjunto con las sociedades científicas. Encuentro que está todo hecho como las reverendas. Ya estoy chata con esta cuestión. La velocidad del crecimiento de los contagios preocupa a todo el mundo y las medidas de hecho partieron en la región metropolitana ayer. Quiero presentar de inmediato a nuestros panelistas para empezar la conversación. Nicolás Izaguirre, muy buenas noches. Isabel Plata, también muy buenas noches, gracias por estar aquí. Paulina Bodanovich, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola. Y Max Colodro, muy buenas noches, Max. Y hoy día sumamos a un invitado especial a nuestro panel, a un quinto invitado, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches para todos ustedes. Gracias. Jaime, vemos que las cifras son complicadas, 5.000, bordean los 6.000, estamos en una estación distinta a la que estábamos hace 10 días, 20 días, y algunos creen que tiene que ver con el verano. Esto es como quien dice, un culatazo que pega el plan verano, cuando salimos todos de vacaciones con estos permisos. ¿Usted hubiese dado autorización, hubiese empujado los permisos de verano siendo ministro? Efectivamente, desde que empezó esta pandemia nosotros tuvimos un brote muy marcado, sobre todo en la región metropolitana de Valparaíso, durante nuestro invierno. En septiembre por ahí subió mucho en Magallanes y ahora tuvimos este brote de verano, que es más o menos similar a lo que ocurrió en Europa al retorno de vacaciones. Un brote relativamente inesperado porque la información primera que se tenía era que el virus era sensible al clima. Y realmente en 11 regiones del país el brote de este verano ha sido el más violento de toda la pandemia. O sea, los números van muy abultados en el invierno por Valparaíso, la región metropolitana. En ese contexto, yo creo que el permiso de vacaciones, pensando en la angustia de la gente, en la necesidad, fue una buena idea, pero me parece que el control
de las reuniones, de los encuentros, fue relativamente débil. Lo comparamos con lo que está pasando en estos días, en que el control se ha hecho por esta fase 2 de la región metropolitana mucho más fuerte, 1000 detenidos, y, en fin. O sea, se ve que hay un esfuerzo porque realmente haya coerción para el cumplimiento de las medidas. Jaime, ¿y cómo se entiende desde su punto de vista, pensando en el panorama global, estas dos cosas? Que por un lado estemos casi con 6.000 nuevos contagios diarios y por otro lado un tercio de la población ya esté vacunada. Como que uno dice, pero ¿cómo este tercio de la población, este lado medio lleno del vaso, no logra empatar o disminuir este brote que nos tiene al borde de los 6.000 casos diariamente? Como lo han señalado muchas personas, yo también, la esperanza puesta en las vacunas no se va a ver antes de fines de abril. Recién podría haber algunos indicios en el sentido de que los mayores de 70 años, que fueron los primeros vacunados, están ingresando en menor proporción que antes a la unidad de tratamiento intensivo de ventilación mecánica. O el episodio del hogar de ancianos de Ancud, donde prácticamente todos, después de la primera vacuna el 6 de febrero, digo bien, se deben haber relajado de muy... Pero no puede haber sido tal vez que las mismas autoridades y también todos nosotros nos relajamos también con las medidas se hicieron menos estrictas, usted mismo lo ha dicho, la fase 2 hoy día no tiene nada que ver con la que era hace 15 días. Así es. O sea, hace 10 días estaba todo abierto. Estaban los gimnasios abiertos, estaban los restaurantes abiertos, estaban el comercio abierto. Nos relajamos porque teníamos esta esperanza en la vacuna. ¿Hubo un error de estrategia por parte de las autoridades? Insisto, yo creo que tener esperanza en la vacuna, y hay que decirlo con mucha claridad, yo creo que marzo puede ser el peor mes desde que se inició la pandemia. Este marzo. Este marzo que viene, que estamos... al número que vamos, en fin. Y en ese contexto, nosotros no podemos poner una esperanza en que haya menos casos, ni siquiera con la vacunación a fines de abril, porque lo que va a lograr eso es que los adultos mayores se enfermen menos, mueran menos, ingresen menos a la unidad de tratamiento intensivo. Eso es lo clave de la vacunación. Nosotros no vamos a tener, yo creo, a pesar de lo señalado, yo creo que nosotros no vamos a tener una inmunidad de rebaño o de colectiva antes de bien entrada la primavera, verano de este año. Paulina Bodanovich, no sé si ustedes tienen alguna pregunta aquí, me invitaron a la conversación con Jaime Mañalich. ¿Y cómo estima? ¿Comparte con algunas personas que decían que se ha hecho todo como las reverendas? No, yo quería aprovechar de preguntarle al exministro qué autocrítica, si es que la hace, me acuerdo de esa frase polémica que usted no tenía conocimiento real del estado de hacinamiento que había en Chile. ¿Qué autocrítica hace usted ya después de 10 meses de haber dejado el Paulina, ministerio? que he hablado tantas veces de lo mismo. No, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo esa visión que usted como ministro tuvo, cuando usted sale del cargo dice se necesita un nuevo liderazgo, que escuche, que sea más cercano a la ciudadanía? ¿Usted cree que el ministro París y su equipo han logrado esa sintonía que usted señaló? Por supuesto. O sea, yo pedí salir del ministerio precisamente en un libro muy bueno recién de Mario Weisblut, Introducción a la Gestión Pública. Él habla de stakeholders, ¿no es cierto? Y habla de los que empuñan las lanzas, los que te piden las cuentas. Efectivamente, durante ese primer periodo yo no tuve tiempo de preocuparme de los stakeholders. Él dice que hay que dedicar 50% del horario cada día a los colegios médicos, periodistas, diputados, etc. Imposible, imposible. Y en ese sentido, mi liderazgo de poner en marcha, ¿no es cierto?, quiero recordar, los PCR para testear y seguir, los respiradores que hubo que traer, la unidad de gestión de camas única en la mano del Ministerio de Salud, el inicio de todo el esfuerzo de las vacunas que empezó en abril del año pasado. Yo sentí que la situación había producido un desgaste que era necesario que yo saliera. ¿Isabel? Y lo que ha hecho el ministro París en ese sentido es aumentar, innovar y, por supuesto... Pero pese a eso tenemos nuevamente las mismas prácticamente números que cuando usted salió, digamos. Estamos nuevamente bordeando los 6.000 casos y con una tasa que tenemos una gran tasa de vacunación, sí, pero también una tasa de contagio súper Paulina, alta. El enemigo aquí es el virus. Sí, no es claro. el ministro París, no es el presidente de la República, es el virus. Y es un enemigo potente, es un monstruo grande y pisa muy fuerte. Por eso le preguntaba yo
esto Nicolás, de los factores socioeconómicos. Sí. Perdón. Es que Nicolás quería agregar algo. Es que la otra vez habló mucho, Nicolás. Que nos pusimos de acuerdo. Lo controlaremos. ¿Te has transformado en el maestro del tiempo, Paulinito? Bueno, entre otras cosas. Ya. No, pues usted para mí siempre es maestra, así que... Nicolás. No, yo quería decir que yo no he tenido opiniones coincidentes con la del ministro hace tiempo atrás, pero siempre he pensado que este tema de la pandemia es un tema básicamente técnico, que no es un tema que debiera dividir izquierda y derecha. De hecho, si miramos en el mundo, tenemos que los enfoques más liberales, por así decir, fueron liberales en el sentido de poca intervención del Estado. Podemos poner a Estados Unidos y podemos poner a Suecia, que es un ejemplo para otro lado, y viceversa. Tiene Australia, que es un gobierno conservador, tiene Nueva Zelanda. O sea, no hay un corte político en esto. Y más allá de las discrepancias que tuve con el ministro, creo que ahora estoy plenamente de acuerdo con lo que él está diciendo. Pero usted mismo, hace 2 semanas atrás, Nicolás, sí, fue bien crítico con el tema del plan de vacunación, dijo que era como ninguneó más o menos el triunfo o lo que se habla y que todo el mundo celebra, eso, digamos, el plan de vacunación, dijo que, había sido una buena gestión económica. Yo creo que usted está haciendo una interpretación, ¿No? Constanza. ¿Fue así? Sí, por ciertamente. Yo lo voy a decir exactamente, pero es que solamente dice el Por saludo al favor, ministro. Nicolás. Mira, lo que pasa es que, y creo que vamos a coincidir, de hecho ustedes dirán, ¿por qué se mete tanto en estas cosas? Porque si tú miras a Romer o a Krugman, que son premios Nobel de Economía, hablan todo el rato sobre esto, porque lo he dicho desde el principio, para las proyecciones económicas, no entender lo que pasa con la pandemia no entiendes nada. O sea, aquí van uno a uno. Como yo me dedico a la economía, tengo que entender lo de la pandemia. Entonces, si tú miras las curvas de Israel, Estados Unidos, Inglaterra, que están adelante en las vacunas, pero las curvas de contagio vienen bajando, porque venían antes, producto de las otras medidas convencionales, bajando. Entonces, la vacuna corta, ¿cierto?, a una epidemia que viene bajando. En cambio, en Chile la vacuna corta una epidemia que viene subiendo. Entonces, la mezcla de la fuerza como dijiste tú, del culatazo del verano, vis a vis la vacuna no alcanza a detener lo otro. Yo creo que vamos a tener, y es bueno que conversemos, que tomar medidas más duras. Incluyendo usted mismo ha propuesto el tema de otras formas de PCR, por ejemplo, el tema de los antígenos, el tema, ¿cierto?, de los salivales, el tema de la, ¿cómo se llama esto?, de la trazabilidad. No estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. O sea, la vacuna va a venir en nuestro auxilio bastante más adelante. Isabel, mira, yo no sé si tú, Jaime, compartes esto. Yo comparto lo que dice Nicolás, que nos toca además empezar el proceso de vacunación en un momento cuando veníamos saliendo a las vacaciones que genera efectivamente un relajo, que fue distinto a lo que pasó en Europa. Las vacaciones fueron hace varios meses, pero yo no sé si tú compartes que ningún país ha tenido la respuesta perfecta. Todos los países han cometido errores, han tenido aciertos. Ninguno se ha escapado de una segunda y hasta de una tercera ola. Estamos viendo en Europa están con problemas de vacunación. Esta es una pandemia respecto a la cual se sabe lo que se sabe en el día prácticamente. Vamos un día adelantado prácticamente, no tenemos más estudios. Entonces, yo también creo que es interesante hacer un análisis no solamente de su actuación como ministro, que usted en varias oportunidades lo ha abordado, sino también de los agoreros de la oscuridad, porque hace un año, ¿verdad?, enfrentábamos esto y muchos especialistas del colegio médico decían que íbamos a tener un colapso pero frenético, que no íbamos a tener de qué manera incluso poder, ¿verdad?, canalizar las personas fallecidas. En diciembre yo escuchaba que un senador, lo dijo el ministro París, decía que era imposible vacunar más de 20.000 personas. El colegio médico decía, oye, no se entusiasmen mucho, llegaron unas poquititas vacunas. Entonces, también yo creo que producto del desconocimiento, no creo que sea mala intención, sino que también es producto del desconocimiento de lo que está ocurriendo. También creo que es interesante hacer una autocrítica o una crítica o uno mismo ver qué dije yo hace 6 o 7 meses respecto de esto y contrastarlo con la realidad. Jaime, yo quiero agregar a lo que dice Isabel Pla antes de ir con Max y quiero preguntarle a usted, acaba de decir que el mes de marzo va a ser peor, ¿cierto? El peor mes de la pandemia, o sea, peor que junio y julio del año pasado, que lo tenemos todos en la mente como un mes bien del terror, ¿cierto?, en cuanto a la pandemia. ¿Qué pasa con las clases? ¿Habrá sido un error entonces, cuando se veía venir que marzo iba a ser un mes complicado, empujar las clases presenciales como lo empujó el gobierno y como ya comenzaron desde el 1 de marzo? ¿Qué cree usted? Sí, Jaime.
Usted primero. Jaime, después le damos la palabra a Como Max. mande la jefa. La medida más dura, en mi opinión, de confinamiento es que los niños, sobre todo de educación básica, no tengan clase. Lo que significa en términos de capital humano, de una generación que corre riesgo, de niños que quedan en barrios peligrosos, que no reciben la alimentación que corresponde a UNAEP, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en niños que mueren, bueno, son niños pequeños, que a lo mejor no iban a clase, pero que caminan en medio de baleo. Esta semana en ese sentido ha sido terrible. Y por eso, como dice la OMS, la última medida dentro de los confinamientos es cerrar los colegios y la primera en reponer es abrir los colegios de nuevo. A mí me parece que este es un proceso que hay que hacer con mucha flexibilidad. Es muy distinta la situación en una región donde hay pocos casos que en otra región donde hay muchos casos, pero es evidente, a propósito de la filtración de esa grabación de teléfono de Mayflower, es evidente que este sistema de teleeducación no da el ancho. Y cuando yo me refería, ¿no es cierto?, a lo que se refiere Paulina, ¿qué es lo que significa? Esa es la pregunta, no es del Ministerio de Desarrollo Social, a ver, oye, en tal barrio tienen agua o tienen esto. No, la pregunta es, vamos a confinar este barrio en Estación Central, en el barrio Yungay. Ya, pero ahora voy a ir a verlo Sí. de qué significa esto, de hacinar, ¿no es cierto?, en un lugar chiquitito a decenas de personas. Pero Jaime, pensando la región metropolitana que acaba de retroceder a fase 2 completa, ¿cierto? ¿No hay que tomar alguna medida con respecto a las clases presenciales? O sea, si usted estuviera a cargo, digamos, hubiera estado en el ministerio, ¿hubiera recomendado volver a las clases presenciales y mantenerlas? O cerrarlas ahora. O cerrar, Lo que digamos, en mi opinión se debe hacer, y creo que el ministro París lo está ya implementando, es, primero, todos los niños que lleguen a clase presencial se hacen un test de pool PCR. Escupen una cosita, una vez a la semana, PCR, positivo, negativo. 15 niños, todo negativo, listo. Una vez a la semana. Los profesores, todos, se hacen antígeno 2 veces a la semana. Tercero, ¿no es cierto?, los niños que están, que hacen un caso positivo, son aislados en un lugar donde haya protección para ellos. O sea, en un sistema escolar paralelo, pero dejarlos botados en su casa con las madres que no pueden trabajar o solos, me parece una medida muy inocua. Y tercero, o cuarto ya, los aeropuertos. O sea, nosotros necesitamos un monitoreo genómico de las variantes de los virus, de preocupación, al día. Mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Hoy día el Instituto de Salud Pública... ¿Se refiere a cerrar fronteras? ¿Ah? ¿Se refiere a cerrar fronteras? Lo que significa en concreto. ¿O hacer una fiscalización más concreto. más? Usted, ¿de dónde viene? De Brasil. Venga para acá. Mire, vamos a hacerle un antígeno aquí en el aeropuerto. Siéntese en el aeropuerto gigantesco ahora, así que puede esperar en cualquier parte. Media hora, positivo o negativo. Esa cuestión es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque la variante brasilera ya está en Perú y probablemente, bueno, ya sabemos que está acá, pero nos puede dar un dolor de cabeza tremendo. Max Colodro, ¿cómo ves tú el estado de situación de cómo confluyen estas dos curvas? Yo le quiero hacer una pregunta sobre un tema que él planteó el año pasado, ministro. No me acuerdo si fue en febrero o en marzo del año pasado, cuando esto estaba recién partiendo. Usted dijo, fue el primero que dijo, y fue muy criticado por eso, no vamos a poder hacer el plebiscito en abril. ¿Se acuerda? Sí, claro. Ahora nos dice que este marzo va a ser todavía peor que el año pasado. Que podría ser peor. O podría ser peor. Max, tenga piedad conmigo. Y mi pregunta es, por tanto, bueno, tenemos un plebiscito ahora en 4 semanas más, un plebiscito más complicado, unas elecciones más complicadas que el plebiscito. La gente se va a demorar mucho más en ir a votar, 4 votos bien complejos, con hartos nombres que... O sea, la gente va a estar mucho rato en este proceso. Después tenemos primarias en los distintos bloques, después una primaria legal el 4 de julio. ¿Cómo se enfrenta un escenario político electoral como este cuando las señales que estamos observando, los números que estamos observando, son que eventualmente podemos estar peor que el año pasado en estas circunstancias? Hoy día, de hecho, tenemos más pacientes hospitalizados en tratamiento intensivo y conectados a respirador de lo que tuvimos en el peor momento en junio. O sea, los números son duros. Y en ese contexto yo creo que... Ahora, perdona, la proporción de los no COVID también es más alta. Sí, por supuesto. No son pero la reserva de camas, yo creo que el doctor Luis Castillo va a aumentar esta semana 200, 300 camas.
voy a decir una cosa que no quiero que suene fea, pero como los que se están hospitalizando hoy día en unidades de tratamiento intensivo son mucho más jóvenes, la estadía promedio es mucho más larga. Y eso también hay que tenerlo en cuenta para la dotación de camas. Y en ese contexto, insisto, estamos en una situación bien encajonada. Y a la pregunta, yo me declaro manos arriba. ¿Qué haría usted? Esta idea de dividir la votación... Es bien importante que esto no es algo que lo decide, digamos, el cielo. Es algo que también tiene mucho que ver con lo que hagamos. Insisto, yo no quise mirar hacia el pasado. Me parece poco respetuoso con la gente. Cuando estamos con un potencial rebrote muy importante, que nos dediquemos a analizar si hace un año, 9 meses atrás, 6 o lo que sea. Creo que ahora lo importante es que la gente salga informada, sobre todo que tenemos al doctor Mañalich acá. Lo que dice... Perdón. Y yo creo que lo que es riesgoso es que comencemos a estar triunfalistas con las vacunas, porque la vacuna no tiene todavía el potencial de amalgamar el culatazo del verano. Nicolás, tú fuiste ministro de Hacienda y con el costo que tiene social y económico, ¿tú crees que habría que cuarentenar, por ejemplo, Biobío, Valparaíso y Metropolitana, que están en números altos las tres, cosa que no pasó el año pasado, porque estaban dispares? Hay un menú grande, lo comenzó a describir el doctor. El tema de crecer fuertemente en testeo a través del test de saliva, los test comunitarios para los estudiantes, los test de antígeno. El tema de la trazabilidad, estamos trazando 2 de cada 8 contactos. Hay muchas cosas que hacer todavía. El cerrar cosas como gimnasio, etcétera, etcétera, mole, antes de llegar a las cuarentenas, que es la cosa de último recurso. Pero creo que tenemos que ponernos muy activos y lo fundamental, en lo comunicacional, esta guerra no está terminada, está todavía en la mitad. ¿Y debiera en ese sentido cambiarse, modificarse el plan paso a paso como lo está pidiendo el Colegio Médico? Por ejemplo, hoy día en el gobierno accedieron a darle la posibilidad de hacer cultos religiosos, ¿cierto?, con un cierto aforo, y la presidenta del Colegio Médico salió diciendo que la verdad es que hay que revisar el plan paso a paso sin presiones ni lobby, dando a entender que esto no había sido una buena señal. ¿Qué cree usted, Jaime? No, yo no me voy a pronunciar sobre una cosa que ocurrió recién hoy día en la tarde, ¿no es cierto? Y no sé quién pidió, quién no pidió, pero lo que sí Las iglesias lo habían pedido, sobre todo con la cercanía de Semana Santa. Esa es la solicitud. Lo único que yo quiero dejar sumamente claro, si es un aporte, es que estamos en un momento extraordinariamente crítico. Así es. Que el efecto de las vacunas nos va a ayudar ni siquiera todavía en el número de contagio. El número de contagio puede seguir subiendo, sino que nos va a ayudar en que haya menos personas mayores, enfermas, hospitalizadas en la UTI y menos muertes. Y en ese contexto, entonces, ¿qué medidas debiéramos tomar o qué debiera cambiar, por ejemplo, en el plan paso a paso, en términos de hacer más estrictas, por ejemplo, los confinamientos? Yo pienso que confinamientos, o sea, todos encerrados en la casa, que como ocurre los fines de semana o en algunas comunas ahora incluso, es una medida que hay que evaluarla muy bien porque probablemente está muy agotada. Ya. En el estudio que hizo la Universidad de Chile, del Departamento de Ingeniería de Sistemas, perdón si no me acuerdo bien el nombre, la movilidad ya se ha recuperado a niveles, incluso con confinamiento a niveles prepandemia. Cierto, o sea, no está sirviendo las cuarentenas. Hay fatiga. Hay fatiga de la gente, y es natural. O sea, la gente al principio decía, bueno, pero veamos lo que pasó en los lagos. No, van a ser 2 semanas, no, van a ser 4, no, van a ser más. Entonces la gente sale a protestar y no quiere, etcétera. En ese sentido, perdón que me diga una irreverencia, adelante, pues. Yo soy mucho más partidario de alargar el toque de queda y con una vigilancia muy estricta de las reuniones, o sea, que... Alargar quiere decir más temprano. ¿A qué hora lo pondría? Desde más temprano. Bueno, desde más temprano. Un hijo mío vive en Francia, tiene toque de queda a las 6 de la tarde, París. Paulina, eso sí que te reduce la movilidad de forma muy rápida. Eso hace caer pero varias cosas que yo le quiero preguntar. No, pero Jaime, mira, cosas que aquí hemos nombrado varias medidas que tomar. Las medidas que tiene que tomar el gobierno, que está tomando, confinar, evaluar confinamiento más estricto en algunos lugares, tal vez reforzar la campaña comunicacional, o sea, a cada rato en las radios, en la televisión, hay que decirle a las personas lo que está pasando y que eviten, ¿verdad?, movimientos que no son necesarios. Pero también, tal vez lo que nos ha faltado como país, yo creo, en términos de mensaje a la gente, es que esto pasa también por responsabilidad individual. No estoy
pensando en las personas que tienen que salir a trabajar, no estoy pensando en las personas que obligadamente tienen que salir y que toman las medidas de resguardo, sino que en muchas salidas que hemos visto también, incluso hasta anoche, antenoche, alrededor de nosotros, que son de toque a toque, fiestas, salidas que son totalmente irrelevantes. Hoy día incluso yo miraba, parecía cualquier día abajo, había un montón de gente. O sea, también reforzar la responsabilidad individual, dejando de lado, por supuesto, aquellos chilenos que tienen que salir a trabajar todos los días o cumplir distintas funciones. La salida innecesaria. Le quiero preguntar a Max y a Paulina primero si es que están de acuerdo con la postura del doctor Mañalich de ampliar el toque de queda, por ejemplo. Yo creo que es una medida que es, como lo dijo la señora, una de las que mostraron al principio, la gente está cansada. Está cansada de estar en esta situación, todos estamos cansados. Pero la verdad es que yo creo que el problema de, por ejemplo, acortar el toque de queda se produce en el transporte público. Las micros dejan de funcionar, no sé, si el toque es a las 10, ya a las 8 hay problemas de locomoción, se hacina más el transporte público. Entonces son medidas que pueden ser correctas, pero que tienen que ser implementadas en un conjunto. No basta con decir el toque queda más temprano, todos para la casa, porque también eso tiene un impacto en la actividad económica, tiene un impacto en la congestión que se produce en los transportes. Entonces, yo creo que hay que evaluar, pero sin duda estamos en un momento muy complejo y que hay que tomar todas las medidas. Yo quisiera saber si todas esas medidas, perdona Max, pero que señalaba el exministro Mañalich, las van a implementar, están en estudios, se están implementando, por ejemplo, esto que los niños vayan y escupan. Los test en saliva, los test de antígenos se están implementando. Yo creo que hay que acentuar mucho y no descansar en un triunfalismo, las vacunas, porque, insisto, tenemos que ponernos en la situación más riesgosa que enfrentamos hacia adelante, no soñar. Y por eso creo que, no soy la persona, pero creo que hay que revisar toda la medida, el plan paso a paso, y pensar que vamos a tener un marzo, y a propósito de las elecciones, un abril muy complicado. Max, yo tengo la sensación... Sí. Tener una división es que me parece que comenzar a discutir si estamos por las cuarentenas o no por las cuarentenas. El problema fundamental, y aquí hemos coincidido con el doctor, es que estamos en problemas y que vamos a tener que tomar medidas adicionales. Ya, pero hay una medida adicional concreta que propuso. Bueno, sí, no te estoy contradiciendo. Hay gente que es experta que sabrá si disminuir gimnasio u otra forma, o transporte, o cuarentenar más largo, pero el problema es que tenemos que tomar medidas. Eso es. Max, yo tengo la sensación de que uno de los problemas que hay con estas medidas en esta etapa y a estas alturas tiene que ver con la incertidumbre de la gente. Porque es distinto decirle a la gente, explicarle a la gente que tiene que hacer un último esfuerzo que va a durar 2 semanas, un mes, a un esfuerzo que va a durar eventualmente 3 meses o 6 meses. Eso yo no sé si es posible que la gente tenga alguna claridad respecto de cuánto implica desde el punto de vista del tiempo, del estrés, del gasto emocional que puede eventualmente implicar este último esfuerzo, como lo ha llamado el gobierno. Yo no sé si eso se puede hacer, si existe alguna manera de proyectar eso. O sea, hoy día leía una columna de una niña que se ha hecho muy famosa por este libro de El laberinto en un junco, Irene, y ella señalaba que esto es exactamente un laberinto. O sea, tú dices, voy a tomar este camino, no hay salida. Me voy al otro, no hay salida. Por allá, parece que por allá hay luz, vamos por allá. Y en ese sentido, lo que tú anhelas, que es decirle a la gente, mire, no se preocupe, para el mes de... Lo que hacían los agoreros a los que te decía, el día tal van a haber tantos muertos en Chile. Nada que ver. Por eso el castillo de Naipe, que hablaba, eran puras burradas, perdón que lo diga, porque no tenía nada que ver con lo que ocurría en realidad. Si para enero habían presupuestado 9.000 casos diarios. ¿A qué se refiere usted puntualmente? ¿Ah? ¿A qué se refiere, Jaime? Espacio público, el colegio médico, el cabro que está de constituyente allá en Antofagasta, el presidente local. O sea, ¿quién apuesta más al final? ¿No es cierto? El Instituto de Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, Seattle, dice que nosotros vamos a tener ahora en marzo muchos más muertos que antes. O sea, uno dice, ¿de dónde sacan esto? Y por eso, Max, pero, ministro, yo creo que hay que vivir en la incertidumbre. Pero, o sea, el proceso, lo que usted me dice es que el proceso de vacunación no permite tener ninguna certeza de dónde vamos a estar en 6 meses más. Yo, de acuerdo a lo que ocurrió en Israel, en el Reino Unido, en Nueva York, etcétera, y en otras partes, y lo que está empezando a producir en Chile, yo creo que
no va a producir, sobre todo en nuestro invierno, un impacto muy importante en el número de casos PCR positivo por día, que es como identificamos los casos, pero sí una disminución muy importante de la mortalidad. ¿Por qué? De la enfermedad grave, digamos. De la enfermedad grave. Las vacunas son efectivas respecto de la morbilidad. Puedes contraer la enfermedad, Mira, pero más. Aquí esto es ciencia. Yo sigo esto por mi afición a los modelos matemáticos, etcétera. Y no tenemos datos duros todavía para afirmar categóricamente nada. Ahora, la esperanza más grande es Israel, que la verdad que los casos nuevos han curvado, pero muy recientemente. Ahora, si eso es por medidas anteriores o por la vacuna, todavía no sabemos. Entonces la gente va a tener que vivir en incertidumbre. Y lo que no podemos hacer es declarar, mire, aquí ya ganamos la batalla. Eso es. Por eso lo comunicacional es tan importante. De hecho, pareciera que los mayores de 70, las hospitalizaciones en Chile, están yendo a la baja según han analizado los informes de... Pero no me mire así, yo no tengo 70. No. ¿Está vacunado? ¿Quiénes están vacunados aquí? No, yo los miro a ustedes y yo sé que ninguno está vacunado. ¿Quién está vacunado? ¿Quién está vacunado? Yo me vacuné, sí. ¿Ya? Una vez. Y Jaime, usted también. Sí. ¿Se debería haber vacunado a todos los ministros, considerando que tenemos al ministro del Interior fuera de combate ahora con COVID? Yo pienso que en el nivel de vigilancia social, no voy a compararnos con un país que está al lado, Sí. ¿no es cierto?, que el presidente se haya vacunado cuando le correspondía por edad, que los ministros se vacunen cuando les corresponde por edad o no se vacunen si no les corresponde, habla bien de nuestro país. Y creo que efectivamente ejercer, digamos, usar prioridades, escapes como 30.000 personas que se saltaron la fila en Chile, creo que es algo inadecuado. Jaime Meñi, le queremos agradecer por estar compartiendo con nuestro panel esta noche en Estado Nacional. Cuídense mucho. Igualmente. Buenas noches, ministro. Muy buenas noches. Que esté muy bien. El resto del panel sigue con nosotros después de nuestro siguiente bloque. Exactamente, se quedan aquí sentaditos. ¿Ah? Nosotros vamos a ir a otro sector de nuestro estudio para entrevistar al precandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes. ¿Vamos? Los daños generados al conjunto escultórico del General Baquedano son graves y comprometen seriamente la estabilidad del monumento. Yo creo que deberían cercarlo, no sé. La verdad es que cayeron tantas otras estatuas que yo siento que esa ya debería haber caído cuando cayeron las otras. Se va a recuperar porque está muy dañada y se va a restituir en este lugar. Un gobierno que cede ante la violencia es un gobierno que en este caso retira la estatua. El problema es que lo que para algunos es un héroe es un delincuente que cometió genocidio. Es una evidencia de la total ausencia de una política efectiva en esta materia. No solo del gobierno, sino que de todos los sectores. Nosotros como gobierno vamos a reponer la estatua del general Baquedano en la Plaza Baquedano. Los estandartes militares tienen que estar en los regimientos. Tiene que volver, pues, y desde aquí tiene que volver. ¿Sabes qué me da satisfacción? Porque creo que es momento que como sociedad tenemos que llevarnos a replantearnos un nuevo país. Mario Desbordes, muy buenas noches. Hola, Mario, buenas noches. Estábamos viendo esas imágenes, ¿cierto?, que han marcado el fin de semana o desde la madrugada del viernes. ¿Cómo evalúa usted el retiro de la estatua del general Baquedano? ¿Como un fracaso del gobierno, como una derrota frente a los violentistas, como lo que había que hacer? A ver, esto de que vuelve me suena extraño. La verdad que no hay cómo garantizar que el monumento esté seguro en una manifestación grande. Se discutió mucho si es que se podía o no asegurar el monumento, y la cuestión es simple. En una manifestación de 500, de 700, de 2.000, Carabineros puede intervenir, puede evitar que el monumento sea derribado, por ejemplo. Pero con 5.000 personas no se puede. Mire, Entonces, ¿qué habría que hacer según usted? Yo he escuchado varias discusiones estos días y he leído ahí como incluso se ha criticado al ejército. El ejército fue muy claro, pidió varias veces en las reuniones: déjeme custodiar el monumento a mí, déjeme defender el monumento a mí, y no se le permitió. Hubo una reunión antes del 18 de octubre donde el jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana, el general Ricotti, incluso fue durísimo. Dijo, oiga, pero... ¿Quién estaba en esa reunión? Disculpe, Mario. El ministro de Defensa, el ministro de Interior. ¿Usted era ministro de Defensa? Sí, pues. ¿Estaba el presidente de la República? No, en esa no estaba el presidente. Entonces, el general Ricotti nos dice, bueno,
o lo defienden ustedes o lo defiendo yo. Así de simple. Porque lo contrario lo van a echar abajo. Y la verdad es que la respuesta fue, no lo puede defender usted. ¿Y lo pueden defender usted? No, tampoco. Entonces al final era re sencillo. O sea, ¿qué pasa? ¿Y por qué, Matías? Porque si hay 20.000 personas ahí y están un grupo de delincuentes, porque son unos delincuentes, tratando de echar abajo el monumento, no, 40, y tú irrumpes con un piquete de fuerzas especiales, en la pura estampida tenés 4 o 5 muertos. ¿Es verdad que en la previa del 18 de octubre el ejército pidió formalmente poder proteger al general Baquedano en su monumento y que el presidente de la República se opuso? El comandante en jefe del ejército, el alto mando, lo pidió varias veces, lo planteó varias veces y también dijo, bueno, ya con un pragmatismo evidente, si no se puede custodiar, si no se puede garantizar que el monumento va a seguir ahí, entonces retírenlo, pónganlo en otro lugar donde lo podamos custodiar. El general Martínez... Dijo que no? Mi pregunta concreta es si el presidente de la República en un momento dijo que no, custodiar con el ejército el monumento. El presidente pidió que lo custodiara Carabineros. Carabineros explicó que bajo ciertas circunstancias podía, superadas las cantidades, no tenía cómo garantizar nada. Y por eso la crítica que yo puedo hacer es por qué no se sacó antes y dando una explicación clara, que es lo que pidió el ejército varias veces. El viernes pasado los grupos de WhatsApp, chat de retirados activos, hervían con la imagen del monumento en llamas. Y por supuesto, el alto mando era el más cuestionado, sobre todo en el mundo del retiro, de manera muy injusta, porque la gente no sabía esto otro. Entonces, el general Martínez se lo pidió al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Y usted estuvo de acuerdo como ministro de ministro de Defensa? Porque algo tenía que decir, me imagino, en que se le dijera que no al ejército para custodiar el monumento, pensando en que, por ejemplo, la Armada sí custodia el monumento de los héroes de Iquique. Mire, he escuchado esa comparación varias veces. ¿Sí? No tienen ninguna relación los dos porque en un lugar caben 2.000, en el otro caben 100.000. Luego, además, el otro ya está con guardia militar permanente, con rejas, etcétera. Entonces no son comparables las dos situaciones porque, insisto, con 2.000 personas todavía Carabineros puede intervenir, puede abrir espacio, puede rescatar el monumento. Con 20.000 no se puede, salvo que estemos dispuestos a tener 10, 12, 15, 20 muertos. Esa es la alternativa. ¿Esa fue la razón que tuvo el presidente Piñera para oponerse a la custodia del ejército para el 18 de octubre y su primer aniversario? Si no es solo muertos por el ejército. El hecho de intervenir con 20.000 personas dentro de esa plaza, de esa explanada, una vez que se transforma en lugar de manifestación, el entorno del monumento de la Plaza Baquedano, Plaza Italia, es una explanada grande, amplia, en donde caben decenas de miles de personas. El solo hecho de intervenir Carabineros, yo les insisto, ni siquiera por el uso de armas, si bastaba y sobraba con una estampida de personas en una manifestación muy grande para arriesgar 5, 10, 15 muertos. Así de simple. ¿Y qué haría usted si estuviera en el Palacio de la Moneda, ¿cierto?, donde aspira como precandidato presidencial? ¿Qué haría usted con la Plaza Baquedano los viernes a las 7 de la tarde? ¿Cuál sería su orden? Lo primero, esto de que va a volver el monumento es voluntarismo. ¿Voluntarismo del presidente de la Piñera? Absolutamente, del gobierno. Yo creo que lo que hay que hacer acá es en concretar este proyecto que fue aprobado ya por la presidenta Bachelet, fue refrendado por nuestro gobierno y el presidente está de acuerdo con el proyecto, lo vimos, él tiene los diseños, etcétera, concretar eso. Pero eso es una cosa, el monumento es una cosa, porque estos delincuentes son grupos anarquistas antisistema. Una cosa es la manifestación pacífica que todos defendemos, que todos valoramos, miles de personas diciéndonos, oye, estamos mal en esto, por favor, solucioneme esto o esto otro. El Día de la Mujer, ¿no es cierto?, demandas absolutamente legítimas. Y una cosa distinta son los 300, 400 y hasta 2.000, en algunos casos más complicados, de manifestantes violentos, personas que están usando la molotov, ¿no es cierto? ¿Qué haría con ellos? Bueno, en este caso, cuando son grandes manifestaciones de 20, 30.000 personas, es muy difícil intervenir en una manifestación para enfrentar solo a los violentos. Pero me refiero a los viernes que hemos visto y ya nos acostumbramos. Este viernes reciente vimos un copamiento y la vez que se copó antes costó una acusación constitucional al intendente. ¿Qué pasó este viernes reciente que copó la fuerza policial y no hubo manifestaciones violentas? Y no hay no hay riesgo de acusación a nadie. Hubo alguna manifestación menor que los viernes anteriores. Si vuelven los 2.000 o los 1.500 violentistas, anarquistas, delincuentes, porque cometen delitos, bueno, uno, dotar a Carabineros del equipamiento que necesita. Y llevamos
del 2019 en adelante, discutiendo cuál es, está todo el mundo de acuerdo, y se ha ido comprando a gotera, ¿cierto? 2, parte de ese equipamiento involucra equipamiento tecnológico que asegure el procedimiento y que permita tener certeza de lo que sucede. Y que no llevemos 15 días discutiendo si el carabinero empujó o no al joven al río Mapocho. Disculpe, entonces, el gobierno habla mucho de la reforma de Carabineros, la modernización de Carabineros, y usted acaba de decir que está comprando elementos a gotera. ¿Habla más de lo que hace el gobierno del presidente Piñera en la modernización de Carabineros? Más allá del gobierno no se han comprado. En la Araucanía los carabineros tienen el 60% de los vehículos en pane, el 40% que funciona mal, vehículos blindados muy poquitos, todos usados, todos antiguos, etcétera. O sea, hay áreas en donde tú necesitas hacer una inversión mayor y hay que hacerla rápido, y eso se ha demorado una eternidad. Y por lo tanto, primero la policía dice, bueno, no tengo las condiciones mínimas para operar, cuesta mucho, por lo tanto, exigirle a alguien que lo haga, que intervenga de la manera en que uno le pediría, ¿cierto?, si lo tuvieran. Y segundo, no me van a respaldar. Si no me van a respaldar, ¿para qué me meto en Honduras? Y uno podría decir, bueno, lo voy a respaldar en la medida que tenga certeza de lo que sucedió. Si usted obró bien... Que no haya abusos y utilización excesiva de la fuerza. ¿El gobierno no respalda a la policía? El gobierno no lo respalda, sí, pero no hay duda. Y entonces lo que se necesita es tener certeza. Para que el gobierno lo pueda respaldar, tiene que tener la tranquilidad absoluta. Y eso se hace en las policías francesas. El gobierno dice que no me filmen los privados, los particulares. Una ley muy polémica que entiendo ya retiró el presidente Macron, pero que tuvo hasta hace un mes atrás tremendas manifestaciones. Sí. Luego, en Cataluña, etcétera, se filma completo. Tienes drones arriba, a los lados, a los costados, cámaras, los policías que van informando directo, inmediatamente, en línea, lo que está pasando en la central de comunicaciones, y tienen un costo que es mínimo al lado de la certeza para poder decir después, mire, el policía actuó bien o actuó mal. Si actuó mal, se le sanciona, se le condena, se le pone a disposición de tribunales. Si actuó bien, se le respalda, se le apoya, y la ciudadanía también tiene esa tranquilidad. Bueno. ¿Por qué cree usted que, si lo que dice es cierto, que el gobierno, el presidente Piñera, no está avalando y apoyando a Carabineros? ¿Qué pasa? En algunos casos, por supuesto, hay dudas si que se actúa bien. Pues, y es legítimo que el gobierno, la autoridad nacional o regional tenga tranquilidad porque no sabe, solo tiene que confiar en las versiones de los policías, ¿cierto? Caso como el de Panguipulli, en que en mi opinión el video es evidente respecto de que sí hay legítima defensa, uno hubiera esperado una actitud un poquito más firme de parte del gobierno. Usted, que tiene muchos vínculos, que perteneció a Carabineros, me imagino que habla bastante representando el sentir de una parte de Carabineros, al menos. No se sienten respaldados por este gobierno. Eso es un dato, ¿no es cierto? Eso es lo que está... A partir de eso, ¿hay inhibición de actuar, como se dice vulgarmente? ¿Hay brazos caídos en Carabineros? No. Por supuesto que no. Aquí en Santiago usted ve que Fuerzas Especiales o Control de Orden Público, como le pusieron ahora, opera igual y funciona igual. Y usted tiene ahí que estar peleando con el fake news, en donde aparece una señora que la bajan de un auto, dicen, pucha, esto es un mal procedimiento, y resulta que pedí información, ya pasó control de detención, y el procedimiento completo es harto distinto a lo que aparece en este momento en donde se corta y se pega lo que conviene mostrar, pues, para poder, ¿cierto?, dejar mal a la policía. En Araucanía probablemente sí, hay freno de mano, no hay duda. Porque no están en condiciones. Y mire, llega el cabo Naín con el comandante en un radiopatrulla sin blindaje, sin las condiciones mínimas y con un fusil de guerra, y algunos discutían si era o no fusil de guerra. Disculpe, ¿quién viene saliendo del Ministerio de Defensa? Yo sé que no tiene dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa, pero usted conoce mucho del paño. Y me está diciendo que Carabineros en la Araucanía está actuando con freno de manos, es como para quedar... Pero si Matías, la Araucanía... La boca abierta. A ver, varias cosas. Lo primero, y lo he dicho el día 1, pero el presidente, bueno, tiene otra opinión. La Carla Rubilar es la ministra de Desarrollo Social, fue intendente, entiende el tema del orden público bien, y de ella dependen los programas, ¿no es cierto?, que van en ayuda de los pueblos originarios y que van en la línea de atender las demandas de los pueblos originarios. Hemos firmado 40 documentos en los últimos 20 años. En los últimos 4 años hemos firmado 2. Empecemos por cumplir eso, ¿no es cierto? Y eso lo puede hacer la ministra Rubilar, que ya ha estado en terreno en la zona varias veces, pero para eso hay que empoderarla y en serio. Tiene que haber recursos. Y luego, en el tema orden público, bueno, las policías son las que tienen que actuar allá en la medida que tengan las condiciones adecuadas para hacerlo. No lo tienen hoy día, objetivamente no lo tienen. He conversado con víctimas
he conversado con varias víctimas de la zona, mapuches y no mapuches, y todos coinciden en lo mismo. El retén más cercano a mí no tiene vehículo, el vehículo se está cayendo a pedazos, no tienen los elementos, no tienen visores, no tienen cámaras térmicas, no tienen los drones, no tienen las cámaras para poder grabar lo que está pasando. En esas condiciones, si aquí, mire, yo he escuchado la discusión si las Fuerzas Armadas tienen que intervenir. Y la pregunta que yo hacía en las reuniones es, ¿qué pueden hacer las Fuerzas Armadas que no puede hacer Carabineros? Que no puede hacer Carabineros, no que no quiere hacer o que no va a hacer. Porque en definitiva, ¿cierto?, es la policía la que tiene que actuar en estos casos y no las Fuerzas Armadas. Bueno, de hecho, hoy día en una entrevista en el diario El Mercurio, el ahora ex delegado presidencial en la macrozona sur, ¿cierto?, Cristian Barra, dijo básicamente que las Fuerzas Armadas tampoco están dispuestos a actuar en la Araucanía. Le voy a preguntar sobre eso a la vuelta de la pausa aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, estamos con Mario Desbordes, precandidato presidencial de Renovación Nacional. Mario, si las Fuerzas Armadas no están dispuestos a actuar en la Araucanía, como dijo Cristian Barra, cierto, exdelegado presidencial en la macrozona sur, y usted dice que los carabineros también están con freno a mano, ¿quién está haciendo la pega en la Araucanía? A ver, lo primero, las Fuerzas Armadas están dispuestas a actuar cuando se les necesite y donde se les necesita, siempre. Por supuesto que piden entender bien desde el punto de vista jurídico qué es lo que se le está pidiendo y si está o no ajustado a derecho. Si entonces, ¿es normal que lleguen a las reuniones, como él relató, a las reuniones con abogados para ver cuál podrían ser las consecuencias de si actuar de esta manera o de otra? Yo encuentro mucho mejor que lleguen con abogados. Porque, por supuesto, en estados de excepción, si estamos en una situación anómala, atípica, es natural que quieran tener tranquilidad. El estado de emergencia no les permite actuar de policía. Eso hay que ser súper claro. Y las Fuerzas Armadas lo han insistido una y otra vez. O sea, este estado de excepción no habilita a las Fuerzas Armadas para fungir de policía. Pero sí de patrullaje mixto, entiendo. Pero si ese patrullaje lleva meses. Las Fuerzas Armadas, incluso ha habido militares heridos, atacados por violentistas en esos patrullajes. Hay un cabo segundo que no muere, ¿cierto?, con un disparo de 9 milímetros porque el casco balístico impidió que fuera asesinado ahí en la Ruta 5 Sur, por ahí por septiembre. Pero lo que dice Cristian Barros que él ve falta de voluntad del ejército para cooperar dentro de lo que el marco legal le permite, que uno supone que es patrullajes mixtos. No, a ver, yo no sé qué información... Pero usted fue ministro de Defensa. O sea, lo que yo vi es todo lo contrario. Visto lo que yo vi es todo lo contrario. Pues se están sacando la mugre todo el día, toda la noche, dispuestos a patrullar. Aquí en Santiago, los sectores más complicados, las poblaciones más duras, donde el narcotráfico está metido, ahí están las Fuerzas Armadas con sus patrullajes cuando se les pide. Lo mismo pasa en lugares donde hay posibles saqueos, ahí están apoyando a las policías. Y en la Araucanía, las Fuerzas Armadas, tanto en la zona de Concepción como en la región de la Araucanía, prestando toda la colaboración del mundo, trasladando vehículos blindados con funcionarios del ejército que están, varios de ellos han sido atacados. O sea, la disposición de ellos es muy buena, por supuesto. ¿Quién no está haciendo la pega entonces? ¿Usted cree que en la Araucanía está abandonado el tema de seguridad? No está abandonado, pero hay grupos violentistas, guerrilleros a esta altura, porque eso es guerrilla, hay 3 o 4 grupos, que por supuesto están teniendo demasiado margen de acción. ¿Y por qué? Porque es necesario, urgente, dotar a las policías de los elementos necesarios para actuar. Y con la colaboración de la Fuerza Armada, la colaboración tecnológica, con la colaboración de información, en el caso del detective muerto, cuando se allanan a Temucuy, hay un ejemplo bien concreto. El helicóptero de la API tiene que arrancar de ahí, digámoslo en términos sencillos, porque estaba siendo apedreado. El helicóptero del ejército, que está en Temuco, es blindado. No le haces ni cosquillas con esas piedras. Y por lo tanto pudo haber perfectamente ayudado si hubiera habido la coordinación o la petición, el ejército... Pero bien mala la gestión entonces si no saben cuál es el lugar donde se van a atacar o van a enfrentar o a hacer la gestión que tengan que hacer, no tenían ninguna información, sino van con los elementos necesarios. No conozco cómo se hizo el procedimiento, yo la PDI fui subsecretario de Investigaciones, conozco Alerta, su grupo especial, sé
de la capacidad que tienen y que es extraordinaria. Pero fueron sorprendidos. Trabajaron con la Fiscalía. Voy a un dato técnico específico solamente. Ahora, las Fuerzas Armadas colaboran donde se les pide y dan el 500% siempre. O sea, es impresionante. Gente que no ve a sus familias por meses, porque son de la región de Arica, Parinacota, y no ven a sus cabros chicos 3 o 4 meses y ni chistan, porque saben que están haciendo su trabajo y Mario, por amor ahí. ¿Cómo están las relaciones del ejército con el gobierno? Eso lo planteo con lo que ha pasado en Plaza Baquedano y la historia que usted nos acaba de contar hace un rato. Se lo planteo porque hoy día el ex encargado Barra hace declaraciones cuestionando la acción del ejército y, según me dicen a mí, presionaron desde el ejército y el gobierno termina sacando a Cristian Barra. ¿Hay tensión, usted que lo vivió recién en el Ministerio de Defensa? ¿Hay molestia en el ejército con el gobierno? No hay tensión entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. ¿Y hay molestia? No son instituciones que estén tensionando, ni que estén deliberando, ni que estén presionando al gobierno, jamás. Dan su opinión, si no son interdictos, por supuesto, y para eso son estas reuniones de trabajo donde ellos opinan. Dicen, mire, ministro... ¿Y esa opinión del antichileno le pareció prudente? Es una calificación a personas que están cometiendo un delito. No es una opinión política. ¿No es deliberante? No estaban opinando políticamente. El general Martínez en su declaración, el ejército en su declaración, califica a delincuentes que estaban en ese momento incendiando un monumento. No habla de que hay que apoyar tal ley o cual otra ley, apoyar a tal o cual candidato el 11 de abril, o sea, nada de lo que puede interpretarse a mi juicio como deliberante. Yo creo que el ejército está hoy día pidiendo cosas razonables para funcionar, las reglas de uso de la fuerza, etcétera. Jamás escuché a las Fuerzas Armadas, por lo menos como ministro de Defensa, en una actitud, o sea, lo que me tocó ver a mí, en una actitud que pudiera verse como díscola siquiera. Ahora, esta figura de los delegados, la verdad que no tiene patas ni cabeza. Para eso tiene un intendente en la región, para eso hay un ministro. La Carla Rubilar, bueno, mientras más lo repito, por supuesto, menos posibilidad hay que la nombren. Pero si tiene una ministra que ya ha estado varias veces en la zona, si esta cuestión empieza por empezar a cumplir lo que firmamos. Porque los grupos pacíficos, que es la enorme mayoría del pueblo mapuche, el 99%... ¿Ha sido mala la gestión del gobierno en la Araucanía? Hicimos 14 propuestas a los pueblos originarios y hemos cumplido 2 o 3, en el mejor de los casos. Algunas requieren trámite legislativo, por lo tanto es un tema entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nos queda más tiempo. ¿Cómo califica la gestión del gobierno en la Araucanía? Deficiente. Está buscando el voto uniformado, parece, Mario Desbordes para las primarias. No, digo lo que pienso. Siempre he dicho lo que pienso. Y Mario, muchas gracias, Mario, por estar esta noche aquí con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches, Mario. Y Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos, reducir sus costos en más de un 30%. Con sus soluciones de remuneraciones, control de asistencias, turnos, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa y volvemos. Espérenos, volvemos a nuestro panel con más temas que sucedieron la semana y sobre todo la que viene. Espérenos. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional. ¿Qué pareció, Max Colodro, las críticas que hace el exministro Mario Desbordes al gobierno y en particular sobre el manejo de la fuerza pública, que están con el freno de mano en la Araucanía, que se ha hecho poco y nada, que tienen los carabineros sin materiales, en fin? Bueno, yo creo que es una crítica que responde bastante bien a la realidad. Yo creo que efectivamente tenemos un problema muy serio con la fuerza pública y con el control del orden público, sin ninguna duda. Y yo creo que el candidato presidencial de Renovación Nacional lo que hace de algún modo es sincerar una situación que yo creo que el país, tanto los que apoyan al gobierno y los que quisieran que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden público actuaran con más fuerza, como aquellos que han cuestionado muy duramente la acción de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en general. Yo creo que ambos coinciden en que hoy día estamos... ¿Cómo se explica de un gobierno de derecha y que propuso y habló mucho en campaña de orden público, prometió muchas cosas? ¿Tiene complejos también un gobierno de derecha? Yo creo que el tema de la violación a los derechos humanos terminó por paralizar la acción del gobierno en términos de orden público, y yo creo que lo que hemos constatado en la Plaza Italia es precisamente eso. Isabel, mira, yo creo que yo no tengo la actuación del gobierno. Yo no tengo esa visión tan crítica que tiene Mario Desbordes, pero creo que hay que tener presente
que controlar, recuperar la paz social, controlar el orden, la seguridad en la Araucanía y en todo el país. No basta solamente el respaldo del gobierno, yo creo que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, pero hay hartos vacíos que no tiene. Las policías necesitan instrumentos, herramientas. Nosotros tenemos todavía un sistema de inteligencia atrasado, que no tiene nada que ver con los sistemas. Venimos hablando hace cuánto rato. Pero Connie, bloqueado en el Congreso, está bien, habrá razones para no voy a entrar en esa discusión, pero lo que te quiero decir es que la seguridad, la paz, el orden público requieren mucho más que de un respaldo de los gobiernos. Requieren de policías que se sientan firmes, fuertes, que tengan los instrumentos legales para poder operar, como también los instrumentos operacionales. Escuché que Mario decía que le faltaban instrumentos, pero también necesitan de un sistema completo que sea virtuoso. Fiscalías, tribunales, investigaciones y un sistema político que en general condene la violencia, ciertamente. ¿Y eso no ha existido? Yo siento que no es que sienta, es que todos los días hay alguna señal de la relativización que hace especialmente un sector de la izquierda, no toda la oposición, pero buena parte de la oposición respecto de la violencia, ¿verdad? Hoy día a mí me gustó mucho la columna de Max Colodro en La Tercera y la columna de Iván Poduje en El Mercurio, en donde dice que el retiro de la monumento baquedano, además entre gallo y medianoche, a medianoche, es el triunfo no solamente de la violencia como acción política, sino que dice, es el triunfo también de los que amparan a la violencia. Entonces, es mucho más que un gobierno, que un decreto, que una gestión, que un llamado de teléfono. Esto es mucho más que gestión, esto es política. El candidato del PPD, su partido, Nicolás, Heraldo Muñoz, ayer, anteayer creo que fue. ¿Anteayer fue? Sí. En el diario El Mercurio, hace un punto súper claro respecto del orden público. Y de alguna manera da a entender que también es un complejo de la izquierda y que él quiere hacerse cargo como una demanda de la gente de a pie, del chileno y chilena medio, que se ve complicado por problemas domésticos o diarios, cotidianos más bien que domésticos, de orden público. ¿Ustedes comparten que les hace falta a ustedes también entrar en ese tema? Mira, a mí me parece que la forma en que Isabel Pla toma este tema, que es la misma que hace 2 semanas atrás, y tampoco estoy de acuerdo con la columna de Max, en el sentido de que parece que el problema de Chile es que salieron unos señores violentistas de las catacumbas, no se sabe de dónde, entonces el país, cierto, se desrieló. Y lo que hace falta es mano dura contra ellos. Entonces, ¿cómo me explico yo que hubo 1.200.000 personas solo en Santiago? ¿Cómo me explico yo que frente a un gobierno que decía que no era necesario cambiar la Constitución, el 80% de la gente dijo que había que cambiarla? Entonces, aquí claramente estamos entendiendo lo que queremos entender porque queremos negar la raíz del problema. Yo soy completamente contrario a la violencia, completamente partidario que el Estado de Derecho funcione y que las personas que violan la ley paguen las consecuencias. Pero no, ni por un momento tengo la ilusión de creer que los problemas de la paz social en Chile se van a solucionar por la vía del palo. Aquí, o realmente eso estoy completamente de acuerdo con Nicolás. Yo no estoy diciendo que tú digas otra cosa. Max, creo, y es muy importante porque lo discutimos hace 2 semanas atrás, la violencia ha tenido la importancia que ha tenido porque se monta arriba de un problema social que no hemos sido capaces de resolver. Si fueran solamente delincuentes aislados o barras bravas, un sistema de inteligencia los habría detenido y controlado hace mucho tiempo. Pero cuando uno ve lo que ocurre los viernes en Plaza Italia, ahí tú sigues creyendo también que ahí hay una mezcla de manifestación con delincuentes, vándalos, porque pareciera ser, y en eso Constanza, como hace 10 años todos, iba la gente a la Plaza Italia los días viernes, hace 5 años iba la gente a la Plaza Italia. Yo quiero agregar una cosa a lo que por dijo favor, me están preguntando a mí. Bueno, dale. Pero mira, yo fíjate que aunque no lo creas, yo comparto lo que dice Nicolás. Pero estamos planteando, él está explicando el origen de la violencia y sabemos que por supuesto que la violencia no viene como la lluvia y nace un día, se va incubando, en fin, hay una serie de situaciones sociales antiguas, dolores nuevos, en fin, eso está claro. Pero mientras se van causando, hay un proceso constituyente, estamos en un proceso político como no habíamos tenido, yo creo, nunca en la historia de Chile, ¿verdad? En donde se va, de manera democrática se va a encauzar eso, ¿verdad?
no podemos dejar desamparada a la población. O sea, el país necesita justamente para poder tener ese proceso democrático. ¿Estás de acuerdo? Esas 4 elecciones en abril. Paulina, solamente habla Isabel. Nicolás, ¿no crees tú que todos los chilenos tenemos derecho a vivir en un ambiente medianamente... Por supuesto, pues. Eso es. Pero es que el orden de los factores aquí importa. Paulina Bodonovich, ¿cómo debe tratarse este tema del orden público que está tan en boga en un proceso constituyente que está por partir? ¿Va a ser una materia central? Bueno, es importantísimo restablecer el orden público, no solo en la Plaza Italia, no solo en la Araucanía, sino que en tantas partes de Chile donde la policía no entra. ¿Ah? O sea, seamos claros, aquí el Ministerio del Interior sabe eso y no vemos una decisión política de intervenir las policías en un sentido de que puedan trabajar. Aquí no basta, creo yo, y difiero con el candidato Desbordes en eso, de que sean más recursos. A Carabineros se le han dado ingentes recursos, no solo ahora, sino que por años. Y recordemos que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se crearon 6.000 puestos de policías, carabineros e investigaciones. ¿Qué pasó en la última ley de presupuesto con el ministro de Hacienda? Se descubrió que había carabineros que no estaban, que eran fantasmas, digamos. O sea, había recursos que no se estaban usando en pagar a carabineros. Y ahí el fraude que hay, esa plata debe haberse destinado a lo que era. Ya, entonces, darle más recursos. Sí, pero es que el problema no es de recursos. Se le pide a las Fuerzas Armadas intervenir en la Araucanía. Eso es contrario a la ley, es contrario a la Constitución. Entonces, es muy grave esto que salió hoy día del ex delegado Barra. Se crea una figura que no sabemos para qué, cuáles son sus facultades. Perdón, su candidata presidencial fue esa figura, fue delegada presidencial. Pero en otras circunstancias sí, muy distintas, de catástrofe y con facultades acotadas. Pero en este caso se le está delegando a una persona de confianza, entiendo, del presidente, que vaya a hacerse cargo de un problema que es un problema del ministro del Interior, porque el ministro del Interior tiene esa facultad y esa competencia. Por lo tanto, ya su solo nombramiento a mí me parece discutible. Pero además, este señor da unas declaraciones que él opina que las Fuerzas Armadas está mal que se asesoren. O sea, él ha tratado de que las Fuerzas Armadas actúen al límite del Estado de Derecho. Por lo tanto, me parece que un delegado del presidente critique eso además, o sea, no se da cuenta de la gravedad, no solo merita que le pidieran la renuncia. Yo felicito al ministro Procuriza que lo haya hecho, ¿no? Porque realmente de una gravedad terrible. Y para terminar con el tema del orden público, yo creo que aquí, evidentemente, sacar la estatua de Baquedano es un fracaso del Estado de Chile, del gobierno que no ha sabido conducir a las policías, es un fracaso de las fiscalías, hay un fracaso, como dijo Isabel... ¿Y de la oposición tiene algo que ver aquí o no? La oposición, a lo mejor, en no criticar y no condenar la violencia que se ha producido en el último año, ¿hacen alguna autocrítica? Que todos podemos criticar la violencia. ¿Y ustedes hacen autocrítica? Yo toda la vida he condenado la violencia. Yo creo ¿Hasta cuándo con el pizarrón critican o no critican la violencia? Ya, pero por algo Heraldo Muñoz lo dice ayer claramente, su candidato. Pero le está preguntando a la Paulina. Es un tema, por supuesto, está muy presente en la campaña. Mucho más demócratas que la derecha que de un golpe de Estado en este país. Yo no acepto que se nos pregunte si somos o no partidarios o no partidarios de la violencia, porque no hemos sido nunca. ¿Y no ha habido una relativización de algunos nunca. en la Nunca, pero nos oponemos a que se tiren los problemas por debajo del... Mira, ¿sabes tú que la masacre que se hizo en el siglo XIX del pueblo mapuche se llamó la pacificación de la Araucanía? Entonces, ¿tú crees que eso nos genera rabia, nos genera hasta el día de hoy? Por tanto, hay que atacar el problema. ¿Sabes tú cuántos monumentos nacionales hay de mujeres versus cuántos hay de hombres? ¿Por qué? Porque las mujeres estaban invisibilizadas. Sí, entonces, por supuesto. Tenemos que construir un país de todo. Yo no soy partidario de que un grupo de violentistas decida si está o no la estatua del general Baquedano. Pues estará la del general Baquedano y estarán otras que también representan las nuevas realidades. Pero de allí a tratar de sindicar todo en el problema de si condena o no condena la violencia. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a hacer tú respecto a las causas? Déjame terminar una sola cosita. Yo creo que condenar la violencia, o que tú dices a veces se relativiza por alguno, eso puede ser incluso que alguno, yo no estoy de acuerdo, yo condeno esto y pediría una mayor acción del Estado. Por eso digo que aquí hay una falla estatal. Pero creo que no podemos poner tampoco al mismo nivel la falla o algo discursivo, erróneo, con las medidas que tiene que adoptar la autoridad.
O sea, la autoridad tiene que estar por sobre las calificaciones que se puedan hacer o los adjetivos que se le pongan a la situación. Aquí hay un problema grave de orden público en Chile que no se ha abordado y que no se está abordando en la Araucanía, en la Plaza Italia, en los barrios que están tomados por los narcotraficantes. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Max. Sí, yo creo que aquí hay un problema al final de confusión un poco de los planos. Yo creo que hay explicaciones para la violencia. Obviamente que las hay. Si por algo la violencia es un fenómeno social complejo, político, que ha complicado la vida nacional en el último año y medio. Obviamente hay explicaciones para eso. Pero eso es distinto a darle un piso de legitimidad, de validación, y más aún eso es distinto a no querer colaborar en encontrar soluciones al problema de la violencia. Y yo tengo la convicción, la sensación de que hay un sector de la oposición al que le cuesta mucho estar disponible para buscar, junto con este gobierno, soluciones y acuerdos para poder abordar el problema de la violencia. Me parece legítimo lo que tú dices y yo tengo la misma duda respecto de si en la centro-derecha hay disposición para encontrar solución a las causas del problema. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el acuerdo del 15 de noviembre pues, fue por la paz y la nueva constitución. No, oye, pero es que... Porque había un problema de paz. Es que lo que está diciendo la Paulina entonces, es súper importante. no es que hay un acuerdo, estamos en un tengan ese proceso. acuerdo. A ver, estamos en un proceso... A ver, hay un acuerdo el 15 de noviembre al que, por cierto, aquellos sectores políticos que no condenan la violencia, sino que al contrario la validan y la legitiman, no participaron y se excluyeron. Estamos en pleno proceso constituyente, que yo creo que hace 2 años era como una mitología, nadie pensó que iba a haber. Y entonces no puedes decir, Nicolás, tener dudas de que todos los partidos políticos democráticos que participamos de ese acuerdo, por supuesto que estamos participando también de ese proceso constituyente, justamente para enfrentar las causas de la violencia que no se van a encontrar exclusivamente en una nueva constitución. Nicolás, a la vuelta llamaron a votar rechazo, acuérdate. Vamos a la vuelta, retomamos tú la palabra. Hacemos una pausa y volvemos a Eso también, el rechazo también. Rechazo es negarse a discutir. La silla de la oficina está en la casa. Y para despedirnos. Queremos despedir a Ya son nuestros las 12 de la panelistas noche. invitados que se han lucido, nos han hecho un gran programa. Estuvieron al principio y al final, además. Nicolás, Isabel, Paulina y Max, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por Connie, invitarnos. como siempre, un agrado. Nos vemos en una semana más en Estado Nacional y que tengan una gran semana. Cuídense. A cuidarse. Buenas noches. Buenas noches.